Buenas noches. Estaba dando un poquito de tiempo para dar la oportunidad a que se incorporaran más participantes. Pues ahora vamos a comenzar. Déjenme utilizar un señalador. Este me parece que se ve bien. Bueno, nuestra materia se llama Introducción a la Contabilidad. Mi nombre es Eric Gabriel Herida Quiroz. Soy su docente en línea. Y mi correo, aquí lo ven, ya habrán tenido oportunidad, he hecho algún contacto con ustedes en por medio del mensajero de la plataforma. También he utilizado nuestro correo institucional, que en este caso, aquí lo pueden ver en pantalla, es eric.heredia@nube.unadmexico.mx. El tema que veremos en esta primera videoconferencia, haremos una videoconferencia a cada unidad. Esta sería nuestra primera videoconferencia de la unidad 1. Y en este caso veremos el encuadre de nuestro curso. El objetivo de esta sesión de encuadre sería que podamos establecer o revisar las reglas con las que vamos a trabajar, es decir, las reglas de operación, informar al grupo lo que se va a hacer y cómo lo vamos a hacer. Les doy la más cordial bienvenida a esta asignatura, como ya decía, Introducción a la Contabilidad, que corresponde a la licenciatura de Mercadotecnia Internacional y que tuvo inicio a partir del 1 de octubre y concluye el 7 de diciembre. Que por cierto, para nosotros, los docentes, inició en esta fecha. Para ustedes, los estudiantes, inició, me parece que el 16 de septiembre, si no me equivoco, unos 15 días antes que nosotros. Así que nosotros tuvimos un acceso un poco extemporáneo. Así se plantea en las políticas y en los lineamientos de la universidad. Por lo tanto, pues ya estamos incorporados. Y esta materia tiene como objetivo principal que podamos explicar la función de los estados financieros básicos. Los estados financieros básicos es probable que todavía no los conozcan. En esta materia los conoceremos y sobre todo nos concentraremos en dos de ellos. Tenemos a 4 estados financieros básicos. Los voy a anotar aquí de manera rápida, que es el balance general, el estado de resultados, el estado de variaciones en el capital contable y el estado de flujo de efectivo. Estos 4 estados financieros están acompañados de las notas, notas a los estados financieros. Estas notas son comentarios de la administración de la empresa, de la administración, que amplían o especifican lo que en estos estados financieros se integra. En los estados financieros, pues son resúmenes de la información financiera de la empresa. En ocasiones, pues nos dan, bueno, no en ocasiones, más bien siempre, nos dan gran información, información de gran utilidad para el usuario, ya sea un usuario interno o sea un usuario externo, para que tome decisiones adecuadamente. Pero también es cierto que en ocasiones nos falta un poco más de información. A veces los números son un tanto fríos y no nos dan todo lo que quisiéramos saber. Por ello es importante que la administración, que es la responsable operativamente hablando de una empresa, que esta administración nos dé más detalles de esos números por medio de las notas. Digamos que es un documento impreso que especifica cuáles son sus políticas contables, por ejemplo, cuál es el giro, obviamente cuál es el giro de la empresa, cuántos son sus años, cómo maneja su control interno la empresa, si está certificada, si no está certificada, cuánto, si tiene préstamos, qué tipo de préstamos tiene, si son nacionales, si son extranjeros, no sé, sus principales clientes, su política de crédito, etcétera, etcétera. Datos que son muy relevantes para el usuario y, por ejemplo, para un posible inversionista como usuario de la información financiera. Si yo quiero ingresar a esta empresa a comprar acciones, pues necesito saber cómo está su salud financiera. Necesito saber, imagínense que nos vamos a casar. Y si fuéramos muy escrupulosos, pues analizaríamos bien a nuestra posible pareja, ya que va a ser por muchos años o de toda la vida, para ver si no tiene enfermedades, por ejemplo, cáncer, o si tiene antecedentes de diabetes, que bueno, en México pues ya casi es una regla, pero antes no era así.
Así que, pues todo eso podemos preverlo para saber si nos conviene o no. Tiene estabilidad económica, si tiene estudios, si tiende a ser agresivo, agresiva, si tiende a ser, no sé, pues que se tiende a la depresión, tal vez. Todo eso puede afectarnos ya una vez tomada la decisión de casarnos y tener una larga vida matrimonial con él o con ella. Por eso, digo, siendo un poquito escrupulosos, por eso lo aclaraba, en la vida real es muy poco probable que tomemos esas previsiones. O a veces el mismo cariño o afecto por la pareja, pues hace que no las tomemos mucho en consideración. Así que, pues en una situación financiera, en una inversión, en una posible inversión, sí es necesario tomarse el tiempo y analizar con detenimiento a la empresa, digamos, con la que nos vamos a casar, por decirlo de alguna manera, donde estamos apostando nuestros ahorros y puede irnos muy bien si tomamos una decisión certera, o todo lo contrario, puede ser algo catastrófico que nos lleve a la quiebra. Ok, continuando, decimos que, bueno, entonces el objetivo sería que explicáramos la función de estos estados financieros, para qué nos sirven, para asociar su utilidad en una entidad. Es decir, bueno, ¿y yo para qué los quiero? ¿Para qué yo como empresa estoy mes con mes generando mis estados financieros, diariamente capturando en mi sistema de contabilidad las transacciones financieras? Finalmente, ¿para qué es? Obviamente es para la toma de decisiones, pero lo veremos un poco con más detalle a partir de un estudio de la técnica contable. Así que la técnica contable es lo que nuestras normas de información financiera, las que conocemos en México como NIF, normas de información financiera, esas regulan la actuación del contador. Nos dicen cómo debemos llevar contabilidad en términos generales. No son una ley, son normas que generalmente los contadores aplican. Prácticamente es obligatoria, aunque no es ley. Hablando un poquito de nuestra asignatura, un poquito más, dice, la asignatura de introducción a la contabilidad tiene como propósitos que quienes la cursen, es decir, el objetivo para ustedes, especificándolos un poquito más, estos objetivos, sería que les permitiera introducirlos a un razonamiento, al razonamiento y a la terminología contable. No nos va a volver expertos en contabilidad, no sería suficiente una materia para volvernos expertos, pero sí nos daría un buen panorama, podríamos entender mejor a la contabilidad, su utilidad y poder también, digamos, utilizarla un poco. Es como un lenguaje, la contabilidad es un lenguaje financiero. Como tenemos el español y el inglés, si yo hablo español y no hablo inglés, o no hablo francés, o ruso, o chino, o el que sea, pues difícilmente puedo entender a aquella persona de aquel país. Igual, si estamos en una empresa, como mercadólogos, como administradores, como informáticos, en ocasiones, o como empleados, por supuesto, tenemos la necesidad de poder analizar la información contable para tomar mejores decisiones. Muchas veces participamos, aunque no seamos contadores o administradores, pero sí participamos en las decisiones financieras. Por ejemplo, en los presupuestos. Cuando yo quiero hacer un presupuesto de mercadotecnia para el próximo año, necesito pues hacer los planes, qué estrategias voy a tratar de implementar para este año que viene, pero necesito dinero. Necesito saber con cuánto contamos para saber en base a ese dato qué estrategias puedo o no emplear. Y entonces participamos en el presupuesto. Y para hacer el presupuesto, la base son los costos. Y los costos que se toman en cuenta es la información histórica. Todo el registro del año anterior al anterior, y así sucesivamente, para saber qué, qué qué estrategias hemos implementado y cuánto nos han costado. Y en base a esos datos, poder proyectar las nuevas estrategias. Así que es muy importante. Nos dice también que te dará las bases del conocimiento relacionado con las asignaturas que forman la línea contable financiera de cada carrera, ya que la contabilidad es una gran herramienta y es muy básica, es indispensable, en otras palabras, para la toma de decisiones gerenciales. Es muy importante eso, lo que comentaba, por ejemplo, insisto, en el caso del Departamento de Mercadotecnia, de esa gerencia, que el responsable para tomar decisiones adecuadas tiene que conocer
la contabilidad? El aspecto que le compete, por supuesto. Dice que permite mantener un buen control de las cuentas y una trayectoria financiera sana. La contabilidad registra, lo que se registra en contabilidad son hechos históricos, registra lo que ya ha pasado. Rara vez, excepcionalmente, registra hechos futuros. Es raro, se supone que por norma, bueno, no supone, por norma general, la contabilidad se basa en la historia, en lo que ya ocurrió, es lo que registra, pero con algunas excepciones se llegan a registrar algunas previsiones que estamos suponiendo van a suceder en un futuro inmediato. Entonces, retomando, la trayectoria financiera sana y rentable, que tengamos utilidades de cualquier organización, ya sea pública, privada o incluso para una persona física como nosotros, también necesitamos llevar contabilidad. A veces porque la ley nos obliga, sobre todo las disposiciones fiscales, que tenemos que llevar contabilidad, o en ocasiones por conveniencia propia. Si tengo un negocio, digamos en la economía informal, que no estoy obligado, bueno, sí estoy obligado, pero evado mi obligación y por eso me voy a la economía informal y pues ahí no presento información financiera al SAT, no pago impuestos, estoy en la informalidad. Algunos dirían que estoy en la ilegalidad. Y bueno, pues sí, en esencia es verdad. Si yo no me doy de alta al SAT y estoy haciendo operaciones comerciales, por ejemplo, pongo un puesto de frutas en un mercado, vendo frutas y verduras, y luego ya le meto huevo y otras cosillas más, pero no estoy dado de alta en el SAT. Algunos sí, lo digo que todos los que trabajan en el mercado no estén dados de alta, pero otros entiendo que no se han registrado ante el SAT. Eso es una infracción a la ley. De hecho, se puede considerar hasta como un delito. Se considera como evasión de impuestos y podría tener una pena corporal, es decir, podríamos ir hasta prisión en ese caso. En ocasiones no somos conscientes de la gravedad de lo que estamos haciendo y pensamos que solamente estamos en informalidad y pues no es ilegal, solamente es informal. Así que, pues bueno, ahí sí hay cierta polémica si lo ilegal es igual a lo informal, porque cuando pensamos ilegal, pues nos imaginamos a la delincuencia, aquellos que secuestran, roban, extorsionan, trafican, etcétera, pero no necesariamente es las únicas conductas ilegales que podemos tener, pueden ser muchas. En fin, entonces, para cualquier organización, incluso en las que están en la economía informal, es muy importante la contabilidad para la toma de decisiones. Si yo no conozco mi pasado, financieramente hablando, si no estoy bien consciente de cómo me fue, con puntos y comas, con centavos, entonces no estoy en posibilidades de poder prever el futuro. No puedo estimar cómo me va a ir el año que viene. Por ejemplo, si yo no conociera cómo me fueron, cuánto tuve en ventas en el año anterior, y además cómo me fue cada mes, en enero cuánto vendí, en febrero, en marzo, en abril, y también no sé cuánto me gasté, cuántos fueron mis costos, cuántos fueron mis gastos, cuánto pagué de impuestos, cuánto de nómina, cuánto fue de renta, cuánto compré de inventario, cuánto fue de materia prima si soy una fábrica, etcétera, etcétera. Si no tengo el detalle y el resumen, ¿cómo puedo planear? ¿Cómo puedo decir, mira, pues cuánta materia prima necesitas para el año que viene? Imagínense que yo fabrico zapatos y para fabricar zapatos, pues necesito, pues a lo mejor cuero, piel, tal vez, plástico o un tipo de plástico, no sé qué material sea, no soy experto en el área, o agujetas, bueno, tela para hacer agujetas, eh, algunos metales para donde pasan las agujetas, los arillos, bueno, en fin, no tengo idea de qué tanto necesite un zapatero que hace tenis, dos botas, para hombre, para dama, para niño, para niña, no lo sé. Entonces, pero imagínense que estoy en ese negocio y no conozco cuánto gasté con detalle el año pasado para hacer mis agujetas, o cuánto para, pues, las suelas, o cuánto para, con cuánto cuero compré, o cuánta piel compré, o no lo sé. Entonces, ¿cómo puedo proyectar mis ventas para el año que viene? ¿Cómo puedo proyectar mis costos de producción? Sí lo podría hacer, pero de manera muy ineficiente. Lo haría más bien casi adivinando y eso sería pues muy, muy malo para mi negocio. Muy probablemente no cumpliera mis metas, se desviaran mis objetivos y sería seguramente un desastre. Y como desafortunadamente eso pasa mucho en las pymes mexicanas. De acuerdo al INEGI, pues más del 80% de las pymes no duran más de 2 años de vida.
y son por varias razones. Una, precisamente porque no llevan un buen sistema de contabilidad, o algunas de plano no la llevan, y pues eso hace que incurran en tomar muy malas decisiones. Por eso es tan importante. Nos dice que para lograr esto se debe tener controlados. Aquí el control la contabilidad nos sirve para el control. No sé si ustedes han llevado una materia de administración, o tal vez en su aspecto, en su área laboral, o bueno, en su historia académica, han llevado una materia de administración, y en ella pues hay un aspecto muy básico que se llaman el proceso administrativo. Esas etapas que son planeación, organización, dirección y control. La contabilidad nos sirve mucho para todas las etapas, pero en especial para la planeación y para el control. Es importantísimo la contabilidad es importantísima, sobre todo en estas dos etapas del proceso administrativo, en planeación y en control. Por eso, cuando hablemos de la contabilidad, van a darse cuenta que utilizaremos mucho la palabra control, administración, planeación, porque es relevantísimo para el proceso administrativo de la contabilidad. Dice entonces, tener controlado multitud de factores que garanticen la estabilidad y continuidad del negocio, y por supuesto que sea redituable. Si es redituable, el negocio pues va a tener continuidad. Si no lo es, pues va a quebrar y va a desaparecer. Entonces, por ello, revisaremos los antecedentes, los principios, las normas, las teorías, reglas y métodos bajo los cuales se establece la contabilidad, o sobre los cuales opera, yo diría, de toda organización, permitiéndote conocer cuál es su importancia en su aplicación a lo largo de tu carrera. Aunque no seamos contadores, insisto, no vayamos para esa carrera, no importa. Es importante que nosotros sepamos este lenguaje financiero, por lo menos lo básico, para poder entenderlo, porque nos va a ser de utilidad en nuestra vida profesional, o si somos emprendedores y tenemos nuestro negocio, por supuesto que con mayor razón, ahí necesitamos conocer muy bien la contabilidad, aunque no seamos un experto en la materia. Continúa diciendo, vamos a comenzar revisando el contexto de la contabilidad en las organizaciones que se te presenta a continuación. Esto lo tomé de la información general de la asignatura, que es muy recomendable que ustedes la revisen, ya que dicho escenario te brindará un panorama sobre la función y la utilidad de la práctica contable, y cómo a partir de la información numérica que arroja se puede comprender mejor el comportamiento del negocio y tomar mejores decisiones. Lo que ya habíamos comentado. Podemos saber cuánto gasta, cuánto ingresa, si está muy endeudada, si las deudas han sido redituables, es decir, si ese préstamo que se pidió fue benéfico para la organización, o a lo mejor no, se desperdició el recurso, o no se invirtió adecuadamente, no se obtuvo los rendimientos que se esperaban. Porque imagínense que en México, bueno, no imagínense, es una realidad, en México los intereses por los créditos son altísimos, llegan a estar, dependiendo del tipo de crédito, pero hay en más del 76% de CAT, sobre todo en las tarjetas de crédito. Incluso he dado clases en otras materias, en otras universidades, en donde pues hemos tenido un análisis un poquito más detallado en ese sentido de los créditos, y algunos alumnos, pues, por ejemplo, recomendaban, o ellos proponían, que para poner un negocio, pues ellos iban a iniciarlo financiándose con tarjetas de crédito. Pues bueno, es una opción, es válida, es hasta cierto punto válida, porque es accesible. La mayoría en México podemos acceder a una tarjeta de crédito, pero hay que tener mucho cuidado, porque son los intereses altísimos, ese CAT. Y además pagamos impuestos por el interés que nos cobran un IVA también. Y luego que seguros o que comisiones, etcétera, pues suele incrementarse el CAT mucho, el costo del crédito. Y, por ejemplo, si yo iniciara un negocio y me prestan, vamos a suponer que me prestan 1,000,000 de pesos, y yo pues tengo que pagar, imagínense que fuera con una tarjeta de crédito, bueno, eso sería poco viable. Vamos a suponer que es un préstamo personal o un préstamo empresarial. Vamos a suponer personal, que tal vez ahí también si tenemos buen antecedente crediticio, es probable que accediéramos a él. Así que si tenemos 1,000,000 de pesos y vamos a pagar un CAT del 30 puede ser del 40 y tantos, pero vamos a ponerle un 16%. Es alto. Normalmente incluso que llegamos a pagar más, un 46, 44 más o menos, pero digamos 36, por ser
bastante optimistas. Entonces, de ese $1,000,000, yo voy a pagar el 36%. Por lo tanto, es más, déjenme ver, les iba a decir que les iba a mostrar mi calculadora en pantalla para que ustedes vieran cuentas de manera muy general. Bueno, no las pueden ver porque no les he compartido mi escritorio, mi pantalla, pero voy a hacer las cuentas. Imaginen, lo estoy poniendo, es muy obvio, pero vamos a poner $1,000,000 y le voy a aplicar, lo voy a multiplicar en mi calculadora por el 36, que sería el CAT anual. Yo estaría pagando $360,000 de intereses, y eso es mínimo, porque seguro sería más, pero vamos a ver 360,000 anual de intereses de CAT. Y recuerden, pues me prestaron $1,000,000. $1,000,000. Para que yo pudiera pagar esos 360,000 anual, yo tendría que ganar por lo menos, con ese millón, tendría que ganar por lo menos 360,000, para que nada más con eso yo pagara el CAT. Muchos negocios creen, ¿ustedes qué creen? Lástima que no tengo alumnos conectados, pero si estuvieran conectados o si ven la grabación, se las voy a compartir, por supuesto, en cuanto tenga el link de la grabación. ¿Qué es lo que estoy pensando? Sí, bueno, espero acceder al link de la grabación y pues si en cuanto lo tenga se los comparto a quienes no se pudieron incorporar a la sesión. Bueno, entonces decía, tengo que generar yo al año 360,000. Desafortunadamente en México no se genera tanto porcentaje de ganancia. Normalmente las empresas de lo que venden están ganando, después de gastos, de costos, de impuestos, de nóminas, todo eso, están ganando, depende de la empresa, claro, pero entre el 5 y el 12%, y 12% ya me fui muy lejos. Está normalmente entre el 6, 7 máximo, digamos que 12. Entonces, si yo tengo $1,000,000 y yo todo lo vendo y, y gano lo que según las estadísticas dicen, un 6, 7, no alcanzaría a tener estos 360,000 y no me alcanzaría a pagar el crédito. Pero no es lo único que tengo que pagar salarios, tengo que comprar el inventario, tengo que pagar la renta del local, tengo que pagar luz, teléfono, internet, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muy probablemente mi negocio pues no sea muy rentable en esta circunstancia. Por eso, bueno, por eso la importancia de la contabilidad. Con la contabilidad podemos hacer una proyección de negocio y con eso poder prever el método de financiamiento que les decía que de acuerdo al INEGI, en México pues es uno de los factores que hacen que las empresas pues quiebren. En otros países como Alemania, ¿cuánto creen que cobran de CAT anual? Es increíble, no me lo creerían. Tendría que demostrárselos, pero de momento, no me lo crean, investiguenlo. Pero si ustedes se meten a la página de Deutsche Bank, este banco alemán, lo buscan en internet, búsquenlo como de Deutsche Bank Germany, el de Alemania, porque está el internacional, está el de Estados Unidos, el de Latinoamérica. No, busquen el de Alemania, el Germany. Busquen de Deutsche Bank Germany. Se van a tardar un poco, yo me tardé un poco en encontrarlo. En cuanto lo encuentren, pues todo va a estar en alemán, por supuesto. Tradúzcalo en Google, en el traductor, que pues, yo no sé una palabra de alemán, así que es una maravilla, lo traducen y busquen créditos personales. Y luego vean ahí los esquemas que manejan. ¿Saben cuánto cobran de CAT, de interés? ¿Por qué no le llaman CAT? Le llaman interés. Cobran 1.7% anual. 1.7. Y es interés simple, no se recapitaliza. En México, además de que el CAT es enorme, se recapitaliza. Entonces se vuelve una bola de nieve tremenda. En Alemania es interés simple, nunca se recapitaliza, solamente pagas el 1.7% por año y se acabó. Sin trampas, sin datos ocultos, sin nada, es muy claro. Déjenme ver si para la siguiente sesión tengo oportunidad, porque tengo que planearlo porque me tardo un poco buscando la página, si no ahorita se las mostraba, así que denme oportunidad y para la siguiente sesión, nada más como un ejercicio para que vean
cómo la contabilidad es importante en cuanto a los intereses. Tenemos que tener, en cuanto a los créditos y los intereses, tenemos que tener muy en cuenta esta parte para cualquier proyecto de negocio, o si ya tenemos nuestro negocio o para nuestra empresa, saber muy bien con quién y cuándo financiarnos. El crédito no es malo, todo lo contrario, pero hay que saber elegirlo y administrarlo muy bien, porque si no, en México puede ser muy peligroso por las altas tasas de interés y puede perjudicarnos en vez de ayudarnos. Bueno, pues eso es un motivo de quiebra de las empresas, de las pymes, y también la mala administración, otra vez relacionado con la contabilidad. Si no hay una buena planeación basada en datos sólidos, históricos, comprobables, contables, entonces muy probablemente esta empresa fracase. Y otros factores como la mala preparación de los que emprenden negocio, me parece que son las tres principales y hay más, por supuesto. Vean la importancia de la contabilidad para todo esto que hemos comentado. Ok, continuando con los datos de nuestro curso, tenemos una competencia general y tres competencias específicas que estaremos revisando o que estaremos más bien buscando cumplir estos objetivos en cada unidad. Como general, hablando de la competencia de la materia, nos dice la información general de la asignatura que explicaríamos la función de los estados financieros básicos, esos cuatro que ya comentaba en sus notas, para poder asociar su utilidad en una entidad. Ven, aquí se cortó. Denme un segundo. No sé por qué se me cortó. Estoy abriendo la presentación ahorita en mi escritorio en PowerPoint. La tengo cortada esta parte. Espérenme un momento. La estoy buscando. Ya la encontré. Aquí está esa parte. Sí, no sé por qué se cortó, porque en mi presentación viene organizado en dos columnas y aquí me lo manejó en una columna y evidentemente pues se corta. Ok, déjenme, entonces mejor se las comento aquí desde mi presentación. La general, entonces decíamos que el objetivo sería que explicáramos la función de los estados financieros de los estados financieros básicos para asociar su utilidad en una entidad a partir del estudio de la técnica contable. En la unidad 1, nuestro objetivo sería, la competencia que buscamos desarrollar, es que identifiquemos los fundamentos de la contabilidad a partir de la revisión de su contexto y marco conceptual para relacionarla con la administración. Bueno, ya incluso decíamos en la diapositiva anterior cómo la contabilidad está, bueno, ya borré, pero estaba estrechamente relacionada con el proceso administrativo. Van estrictamente de la mano. Cuando se separan, la empresa puede tener problemas financieros. Incluso podría ir hasta la quiebra en un momento determinado. En la unidad 2, la competencia que buscamos desarrollar es que analicemos el registro de las operaciones de una entidad para formular una balanza de comprobación. Es decir, ya vamos a empezar a hacer registros contables mediante el estudio de la teoría de la partida doble y del proceso contable. Así que ya empezaremos a practicar un poquito algunos registros. Y en la unidad 3, como competencia, buscaríamos identificar los elementos del estado de resultados y del balance general. Les decía que hay 4 estados financieros básicos, pero nosotros solamente veremos 2, y son estos que acabamos de mencionar, estado de resultados y el balance general. Así que identificaremos sus elementos para describir cuál es su función en la entidad, revisando el procedimiento de elaboración. En la unidad 2, entonces, empezaremos a hacer registros, y estos registros van a tener que estar resumidos en estos 2 estados financieros. Es el resumen que podemos encontrar en ellos, en el estado de resultados y en el balance general. Y ese resumen le va a servir va a ser de gran utilidad tanto a la misma entidad como a personas externas a ella, como al SAT, como a posibles inversionistas, como a proveedores, como a bancos, etcétera. Continuando, el esquema prototípico de nuestro curso lo podemos ver en la pantalla, aunque se ve un poquito pequeño. Déjenme usar la lupa que trae aquí. Ahí está. Espero que ustedes también lo estén viendo de manera ampliada como yo. Le estoy dando la lupa, porque si ustedes no lo ven de manera ampliada, bueno, me parece que tendrían que estar conectados a la sesión para verlo, pero en la parte superior izquierda de la plataforma tenemos una lupa, está en color como morado. Si le dan clic, se abren las opciones y tenemos la lupa para ampliar o una con signo de menos para hacerla más pequeña.
o la de más para ampliarlo, o la otra para mostrar el que se ajusta automáticamente. Yo lo estoy ampliando para que se vea mejor el esquema. Ok, hasta ahí llega, me parece que con esto se ve bien. Insisto, espero que ustedes lo vean igual que yo, de manera ampliada. Ok, entonces decíamos que existen diversos aspectos que impactan en la implementación, crecimiento y posicionamiento de una empresa. De hecho, ya comentaba algunos de ellos, de acuerdo al INEGI, elementos como los créditos, como la capacitación, como la aplicación de métodos administrativos y, por supuesto, entre ellos, la contabilidad. Dice, para posicionarla en el mercado, es decir, para que tenga éxito, y que directa o indirectamente tiene su origen en la información contable. Por eso ya comentábamos. Incluso nos muestra un esquema de un escenario posible, tratando de argumentar la importancia de la información contable. Por ejemplo, nos dice, permite medir la rentabilidad de la empresa, es decir, si los ingresos son brutos o son netos. Es una de las funciones de la contabilidad o de la utilidad. Por ejemplo, cuando es necesario ajustar la planeación de la empresa por cambios de carácter organizacional. Sí, por ejemplo, si la empresa se fusiona o si la empresa al contrario se escinde o si la empresa empieza a abarcar más territorio a nivel nacional o decide expandirse al mercado internacional. Su estructura contable tendría que sufrir ciertas modificaciones. Imaginen que yo pongo una tiendita en la esquina de mi casa, una tienda de abarrotes, así muy austera, muy sencillita, y pues vendo pues lo básico. Y yo tengo un amigo que trabaja, un contador que tiene un buen puesto en Walmart. Imaginen un caso, es totalmente inventado. Y en Walmart pues tienen su sistema contable. Este sistema contable pues debe de ser súper eficiente, pues es una de las empresas multinacionales más poderosas del mundo, si no creo que es la más poderosa del planeta. Así que imaginen su sistema contable, ¿qué debe de tener? Debe ser impresionante. Imaginen que esta persona que conozco me dice, oye, ¿qué crees que yo lo tengo? Tengo los discos duros, los discos de instalación del sistema. Si quieres te los paso. Es más, me los vende por abajo del agua. Imaginen algo así. Y yo se los compro, digo, bueno, pues sí, porque qué mejor sistema contable que el que desarrolló Walmart. Y yo me lo traigo a mi tiendita y lo quiero implementar. ¿Creen que me serviría? Bueno, pues la respuesta es no. No me serviría porque las necesidades de mi negocio, que sería micro, casi microbiótico comparado con Walmart, pues no tienen nada que ver con Walmart, aunque tengamos el mismo giro, suponiendo, no me serviría. Por eso, la empresa cuando empieza a hacer cambios en su estructura, en su planeación, la contabilidad va a tener que adaptarse también y va a servir para que esos cambios se lleven a cabo, como nos dice en este esquema. También nos dice que concede a los gerentes o a los dueños, a los accionistas, identificar las áreas débiles, para mejorarlas y desarrollar estrategias que permitan alcanzar los objetivos planteados por la empresa. Es parte del control. Cuando nosotros estamos implementando una estrategia empresarial, por ejemplo, si quisimos aumentar las ventas en un 5% para este año, lo planeamos el año anterior y este año ya estamos implementando esa estrategia y pues hicimos varios planes, tanto financieros como operacionales. Probablemente mejoramos la mercadotecnia, utilizamos más las herramientas de redes sociales, mejoramos nuestras comunicaciones con internet, introducimos nueva tecnología, imaginen robótica, para mejorar nuestros procesos de producción, hicimos muchos aspectos, invertimos, etcétera. Todo tiene el aspecto personal y financiero, las inversiones que hicimos, las proyecciones, cuánto tal vez proyectamos contratar un préstamo bancario o decidimos colocar nuestras acciones en la Bolsa Mexicana de Valores para que el gran público inversionista compre nuestras acciones y podamos obtener financiamiento barato. Yo qué sé, muchas estrategias proyectamos con datos históricos. Entonces llegó el momento de comparar resultados. Ya estamos en octubre, ya casi cerramos el año y el año anterior habíamos hecho un presupuesto por mes. Normalmente así es. Vemos cuánto vamos a tener, proyectamos cuánto van a ser las ventas de enero, cuánto los gastos, cuánto la utilidad, cuánto los costos, hablando financieramente. La contabilidad entonces, el presupuesto, esos estados financieros pro forma, estimados o proyectados, como se les conoce, que forman parte del presupuesto, pues los vamos comparando con la realidad y vamos viendo si hubo desviaciones. Y luego ya que identificamos la desviación, a lo mejor fue una desviación positiva o negativa.
habíamos proyectado 1 millón de ingresos y tuvimos una mejora, tuvimos 1,5 millones de ingresos. Eso, pues bueno, por un lado es muy bueno, pero por el otro quiere decir que nuestra planeación fue muy mala, porque sí se aceptan ciertas variaciones, pero pues no tan grandes, no de un 50% o de un 100%. Estamos esperando variaciones de un 3, un 5, yo creo como máximo, positivas o negativas, pero son aceptables, son razonables. Entonces, para eso nos sirve la contabilidad. En la etapa del control podemos identificar las desviaciones que se hubo con lo proyectado y sobre todo investigar las causas. No importa si fue positiva, no importa si fue negativa, si se separó mucho de nuestras previsiones, es importantísimo que identifiquemos esas áreas de oportunidad, esas debilidades que pueda tener la organización, la entidad, para poderlas corregir y que no andemos adivinando o a la expectativa o trabajando por ocurrencias. Siempre tenemos que trabajar con un método científico, con un método comprobable, con datos duros, con contabilidad. Eso es lo que es nuestra base para poder hacer mejor nuestras proyecciones y tener éxito en nuestro negocio. Nos dice que, por ejemplo, aquí pone otro ejemplo, déjenme ver, dice, sería útil para los dueños de empresa, el Gran Cañón, puesto que al expandirse es necesario que sepa si la empresa es capaz de tomar prestados fondos o buscar capital adicional externo. Bueno, algo muy parecido a lo que ya les comentaba y no había visto ese ejemplo, pero bueno, si queremos expandirnos, como les comentaba, a nivel nacional o internacional, tenemos que ver financieramente la empresa, necesitamos recursos, necesitamos ver qué estrategia vamos a aplicar, nos fusionamos con otra empresa, solicitamos un crédito, vamos a la Bolsa Mexicana de Valores, ¿qué hacemos? O a lo mejor un gobierno externo nos brinda financiamiento barato o no nos cobra, nos dice, mira, vente a Costa Rica, estoy inventando, es casos reales que llegan a suceder, pero bueno, en este caso lo estoy inventando. Por ejemplo, imaginen que en Costa Rica nos dicen, si tú traes tu empresa de fábrica de colchones a mi país, no pagas impuestos los primeros 10 años y además el terreno donde vas a poner la fábrica te lo regalo o te lo presto indefinidamente. No te cobro nada. Imaginen algo así. Entonces, yo muy probablemente esas ventajas no las tengo en mi país y digo, pues por supuesto, allá pues tal vez hay mejores condiciones económicas, hay mejores condiciones políticas tal vez, y tal vez hasta de seguridad también. Probablemente, insisto, inventando. Entonces me voy para allá y eso sería una gran oportunidad de negocios para poder establecer un negocio fuera de mi país y abarcar más mercado y que estemos creciendo. Y en lo financiero tendríamos ese apoyo gubernamental de un país extranjero. Que insisto, si ustedes investigan, hay países que lo hacen, Rusia lo hace, China lo hace, y esos países me vienen a la mente porque hace poco investigaba sobre ellos, pero hay más países que también te dan esas oportunidades. Hay otros que al contrario, hay otros que no te dejan pasar, te ponen muchas barreras, dependiendo del país, la situación económica en que se encuentre o sus políticas, pero hay oportunidades hasta en ese sentido también. Nos dice que también la contabilidad nos permitiría conocer la relación entre el crédito y el capital que tiene la empresa. Bueno, lo que comentaba también casualmente hace un ratito, que decía si yo pongo un negocio y solicito un crédito y tengo que pagar un CAD del 36, del 40, 46%, y mis ingresos van a ser del 6, 7% de mis ventas, pues creo que no sería muy buen negocio. Así que hay que tener muy bien, muy en cuenta, tomar muy con detalle esos datos para poder saber si nuestro negocio podría o no tener éxito. Nos dice, por ejemplo, si el dueño de una empresa revisa que no tiene la capacidad de obtener dinero en efectivo en determinado periodo, deberá considerar eso como un acontecimiento adverso, si es que pretende solicitar un préstamo con terceros. Bueno, insisto, pues hemos manejado mucho lo de los créditos también, así que también aquí tenemos un ejemplo que refuerza lo que ya hemos comentado. Nos dice también que permite saber si la empresa tiene liquidez. Liquidez es esa capacidad de pago en el plazo. No es lo mismo a solvencia, aunque muchos dicen que sí. Desde mi punto de vista, son muy parecidos liquidez y solvencia, pero no es lo mismo. Por ejemplo, liquidez, a diferencia de solvencia, es cuando yo tengo dinero pues líquido, a la mano, disponible en este momento, o en el corto plazo, en un mes, en dos, en tres. Corto plazo, cuando hablamos de corto plazo en contabilidad, nos referimos a cuando máximo a un año.
Y cuando hablamos de largo plazo, nos referimos a más de un año, a un periodo mayor a un año. Así que entonces yo tengo liquidez cuando tengo el dinero en el corto plazo disponible, pero probablemente yo tenga solvencia, pero no tenga liquidez. ¿Qué quiere decir? Que no tengo ahorita dinero así, monedas, no tengo el dinero tangible disponible, pero sí tengo activos, porque ese dinero lo invertí en inventarios, compré coches, compré carros para mi empresa, renové el equipo de cómputo, compré hasta 2 o 3 robots para automatizar mis procesos, compré algunos softwares de inteligencia artificial, le invertí con todo pues a la infraestructura de mi organización. Imaginen déjame ver si me pongo este ejemplo, imaginen al turista. Alguna vez todos hemos jugado turista, supongo, y en turista, cuando ya tenemos nuestras 3 propiedades, compramos hoteles y cafés. O bueno, luego le llaman distinto, no sé cómo le llaman, restaurantes, creo, en fin. Compramos, ahí estamos invirtiendo. Probablemente somos muy ambiciosos o somos inversionistas agresivos, se les conoce así, se les cataloga. Hay unos que son más moderados, que dicen, no, 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 yo guardo dinero y una parte lo invierto, pero poquito. Otros dicen, no, yo voy con todo y invierto todo lo que tengo. Pues la inversión es lo mejor. Bueno, pues hay opiniones, hay quienes dicen que una es la mejor, otros que la otra, otros dicen que el término medio es lo mejor. Yo coincido más con esa. Ustedes se darán cuenta con qué tipo de inversionistas son, como cuando juegan turista. Si son de los que invierten todo y se quedan con casi nada de dinero, pues no tienen liquidez en ese caso, pero sí son solventes, porque en un momento determinado, si tienen que pagar alguna deuda, alguna erogación que tengan que realizar, pues simplemente hipotecan o empiezan a vender sus cafés o hoteles y vuelven a tener el dinero y ya tienen liquidez. Es decir, sí tienen activos, sí tienen dinero, pero no líquido. Son solventes, pero no tienen liquidez. Así que bueno, pues les digo, así se puede diferenciar. En este caso nos dice la presentación, permite saber si la empresa tiene liquidez para pagar el préstamo a corto plazo, porque es importante tener liquidez. No todo lo tenemos que tener en inversiones, es importantísimo la inversión, por supuesto, pero también es muy importante tener dinero disponible para pagar a nuestros proveedores, para pagar la nómina, para pagar los impuestos. Son erogaciones en el corto plazo que forzosamente tenemos que realizar. Por eso la liquidez es indispensable. No podemos estar vendiendo nuestros activos a cada rato para estar pagando nuestras deudas, perdón. Ok, nos da un ejemplo, veamos de qué se trata este ejemplo. Nos dice, cuando un ingreso bruto no es suficiente, el gerente toma la decisión de adquirir productos a precios menores. Por su parte, un ingreso neto insuficiente provocará que la gente reduzca gastos generales, como reducir gastos administrativos o buscar menores interés en los préstamos. Bueno, pues el buscar menores tasas de interés en los préstamos creo que no es nada negativo, al contrario, es algo mucho, mucho, muy positivo por lo que ya comentaba anteriormente. Son las consecuencias, algunas de las consecuencias o beneficios de poder tomar en cuenta la contabilidad para nuestra toma de decisiones empresariales. Continuando, esta parte es muy importante también. Voy a utilizar la lupa nuevamente para hacerlo un poquito más grande. Insisto, espero que ustedes también lo puedan ver igual que yo, de manera más amplia. En nuestro curso es muy importante cuando ustedes hayan iniciado el curso, que primero pues entren, antes de ingresar a la unidad, revisen este espacio de la plataforma, que se llama Información General de la Asignatura. Ahí van a encontrar los aspectos que ya les he mencionado y explicado en diapositivas anteriores. Una vez que hayan revisado los lineamientos generales de cómo se trabajará en nuestro curso, vayan a la unidad 1. Y en esa unidad 1 les va a aparecer este renglón, este párrafo, mejor dicho, que los dice no disponible, a menos que nos está diciendo que no está disponible la unidad 1, siempre que cumplamos con una condición. Nos dice, mira, no te la voy a habilitar, todo lo que ustedes ven aquí en la unidad 1 no va a estar habilitado según esta leyenda, solamente que vayan a este apartado. Aquí tiene un hipervínculo, donde dice actividad de integración, está con un hipervínculo. Si ustedes le dan clic en cualquier parte de esa oración, los va a llevar a un foro. Dice, pues dale clic a esta actividad de integración
no es ponderable, no cuenta para su calificación, pero sí digamos que es obligatoria para que ustedes puedan realizar lo demás que está en el curso. No viene muy resaltada, la letra apenas si se distingue de las otras letras del párrafo, así que tengan cuidado, porque igual y no lo han visto, así que revísenlo, denle clic ahí, los va a llevar al foro, participen, son cosas que no se evalúan, no se ponderan, por lo tanto, pero sí es indispensable que hagan su participación en el foro. Una vez que lo hayan hecho, ya pueden regresar a esta unidad 1 nuevamente y ahora sí, revisen la planeación didáctica, que supongo ya varios también lo habrán hecho, y este foro que yo acabo de utilizar. Les decía que tenemos poco que nos incorporamos, apenas el 1 de octubre, y aquí ya he publicado pues varios foros, las instrucciones de las tareas, les digo cuáles son las fechas de entrega, qué recomendaciones les doy, cuáles son los criterios de evaluación, cuánto vale la carátula, cuánto la introducción, cuánto el contenido, cuánto las conclusiones, qué porcentaje, por supuesto, y también les doy algunos ejemplos o recursos adicionales que les van a poder servir para poder realizar la tarea sin ningún problema. Y entonces ya participen en las tareas. De estas tareas que son la 1, la 2 y la 3, estas se ponderan, cuentan para su calificación. Sobre todo la 1 que estoy recordando, me parece que vale el 40%, y la evidencia de aprendizaje vale, si no me equivoco, el 60%, y entre las dos suman el 100%. Sin embargo, en cuanto a la actividad 2 y el foro de reflexión, aunque tampoco ponderan, sí se les califica, es decir, deben realizarlos. También van a recibir alguna calificación, aunque lo que realmente va a sumar va a ser la actividad 1 y la evidencia de aprendizaje. Pero no lo tomen como que no hay que realizarlo. Sí es importante que ustedes participen en esos foros, aunque no sean ponderaciones. Ok, aunque no sean ponderables, perdón. Denme un momento, estoy checando un dato. Muy bien, perdón, disculpa, estaba checando una información. Entonces, eso es lo importante. Otra pregunta que ha sido recurrente en otros cursos que he tenido es este progreso. Si ustedes se fijan, esta es una impresión de pantalla de la plataforma que yo estoy utilizando y yo ya he revisado varias ocasiones, muchas veces, cada apartado de esta unidad 1. Todos, aquí está el documento nuclear, las instrucciones de las tareas también, que vienen acá, ahí las tienen también, y todo lo he descargado, he dado clic en todos los apartados de esta unidad 1 y vean cómo solamente se me marcan como completados 4. Curiosamente, los dos penúltimos, el penúltimo y el antepenúltimo, me los marca como no completados. Y yo ya he participado aquí y yo ya he participado en este foro también. Incluso 2 veces en cada, o 3 veces en uno, o 4 ya en uno, o 3, en el otro 2 o 3 también. Pero se me sigue sin marcar. En algunos casos son preguntas que me llegan a hacer continuamente algunos alumnos y simplemente en ocasiones lo que hago yo es darle clic con el mouse y en automático se me marca. A veces se me marca solito, a veces le tengo que dar clic y en ocasiones pues no. Como en estos dos casos, le he dado clic y tampoco se marca. Bueno, parece que esa es una falla, supongo, porque también, por supuesto, ya entré aquí, también publiqué, por lo tanto, me imagino que es una falla técnica, lo cual no nos debe de preocupar. Lo importante es que ustedes participen en las actividades, porque si no recuerden que aplica el artículo 40 y se les podría dar de baja del curso, así que eso es muy importante. De eso lo haremos un poquito más adelante. De momento, pues solamente lo comento para que tengan en cuenta esa información. Continuando, aquí también se me descuadró la presentación. La presentación no está descuadrada realmente, más bien cuando la cargo aquí en Blackboard Collaborate se corta un poquito. Déjenme hacerlo más pequeño. Ahí está, ahí se ve mejor. Ahí se ve bien. Era por eso, no se ve descuadrado en este caso. Así que corrijo. Continuando con los aspectos generales de nuestro curso, también es importante
que habilitemos y consultemos su correo institucional. Ya me he comunicado con ustedes vía correo institucional, pero ¿qué tal que no lo tienen habilitado? Si ese es el caso, entonces pues nuestra comunicación está muy limitada. Entonces es muy importante que ustedes habiliten su correo institucional. También, como sabemos, es el medio oficial de comunicación, ese que mostraba en la primera diapositiva. En los criterios también de entrega de actividades. Por ejemplo, en cuanto al criterio de entrega de actividades, tenemos que debemos de seguir las especificaciones técnicas que dan formalidad a un documento universitario. Por ejemplo, debemos de incluir portada, introducción, desarrollo de conclusiones y fuentes de consulta en formato APA. También depende de la tarea. Revisen ese foro que les comentaba, déjenme regresar, este foro de planeación didáctica. Ahí les pongo el detalle de las instrucciones. En ocasiones cuando descargamos esos documentos donde vienen las instrucciones de las tareas, viene de manera, pues, bueno, es este, perdón, aquí está, el de segundo, viene de manera muy general. No, a veces no nos pide que hagamos carátula, no nos pide que incluyamos referencias, pero a pesar de que no nos los pide, nosotros es importante que ingresemos a este foro para que ya vean si su docente se las está pidiendo o no. En este caso, el docente también se las puede pedir para complementar lo que en este documento puede ser que no venga. Así que esos dos son importantes que los toman en cuenta de manera conjunta. Es muy importante. Entonces, bueno, pues es lo que nos comenta en esta parte. También nos dice que las actividades deben de cumplirlos con los criterios solicitados en las instrucciones, que ya decía dónde las encontramos, y nos dice citar las fuentes de consulta, invitarlos a entregar sus actividades de su autoría. Muy importante, recuerden, debe de ser de su autoría. No quiere decir que no podemos tomar datos de algún recurso, de algún libro, de algún video, alguna conferencia. Sí, por supuesto, podemos tomar información que sea importante y pertinente, pero siempre que utilicemos las técnicas de referencia, ya sea referencias bibliográficas o citas textuales. Si nosotros utilizamos muy bien esas técnicas, pues no tendremos problema en cuanto al plagio, porque si no, nuestro trabajo podría ser considerado como plagio y pues tiene sanciones muy importantes en el caso que así sea. Cuestiones de formato como tipo y número de letra, el fondo blanco en el documento. Bueno, no hay tanto problema siempre que ustedes utilicen una letra que sea legible. Traten también de, en sus trabajos, solamente que sea muy necesario, pero si no lo es, traten de no utilizar letras así muy grandes, por ejemplo, referencias, imaginen una letrodota así. En realidad no es una falta de ortografía, pero sí es una falta, pues, como de sintaxis. Ya distrae más al lector de lo normal. Incluso, por ejemplo, en los foros que tenemos de discusión, si ustedes utilizan puras mayúsculas, se considera o se interpreta como si estuvieran gritando, como si estuvieran así gritando, imponiéndose en alguna idea, y no es recomendable. Se considera también como una mala práctica. Entonces, tengan en cuenta eso. Igual en sus trabajos, sí pueden utilizar mayúsculas, sí pueden utilizar diferentes tamaños de letra, estilos, etcétera, negritas, de colores, todo es válido, siempre que no abusemos, que no sea letra tan grande, a menos que sea necesario. A lo mejor mi tarea es hacer una infografía. Las infografías, su característica pues, es que utiliza letras muy llamativas, muy grandes, tipo imagen. Bueno, ahí sí, en este caso podemos aprovecharla, pero en un documento de texto no es muy recomendable. Entonces, esa parte es muy importante. Tómenlo en cuenta para hacer sus trabajos. Los foros, ya hablaba un poquitito de los foros de discusión. Bueno, en los foros de discusión tenemos que tener tres participaciones. Una, su aportación, es decir, contestando las preguntas que se plantean en ese foro. A veces es una, a veces son dos, o en ocasiones llegan a ser tres. Las que sean, hay que contestarlas. Y después, en un momento posterior, da dos retroalimentaciones a dos de sus compañeros. Tomen a un compañero, al uno, y al compañero dos, y retroalimenten. Importante, primero es que identifiquen el nombre de su compañero.
denle un saludo, buenos días, hola compañera Claudia, fíjate que revisando tu aportación, estoy en desacuerdo. Podemos estar en acuerdo y en desacuerdo, es válido, por eso son foros de discusión. No, lo importante no es que estemos de acuerdo o no, lo importante es que argumentemos por qué. Por ejemplo, yo le diría, estimada Claudia, o hola Claudia, ¿cómo estás? Pues veo que, fíjate que tú lo que comentas, no estoy muy de acuerdo porque en el caso que dices, esta parte me parece que no va con la realidad. Por ejemplo, en mi experiencia laboral, digamos, si yo quisiera argumentar eso, en mi experiencia laboral, pues he tenido estas circunstancias, esta y esta y esta y la otra. Estamos argumentando. O si no quiero tomarlo de mi experiencia, pues fíjate que de acuerdo al autor Martín del Campo, él indica en su concepto de contabilidad que debemos de considerar esto y esto y esto y el otro. Y entonces, eso es lo que enriquece al foro de discusión. No solamente el decir, pues muy bien, compañera, creo que todo lo hiciste es perfecto, quedó muy clara tu explicación, felicidades, y nada más, hasta luego. Pues no dijo nada, en realidad esa aportación, si fuese el caso, pues no aportó nada al foro. Lo importante entonces es que aporte, primero, identificar a quién se dirige, en qué se está de acuerdo o no, explicar por qué, porque sí, por qué no, argumentando, ejemplificando, citando, y luego por último, en la segunda aportación, puede ser que también hagan lo mismo con otro compañero, o yo lo utilizaría también para concluir. Aquí yo aprovecharía y con ello concluiría. Después de leer, primero contesto preguntas. Primero sería contestar preguntas. Segundo, retroalimentar a un compañero. Y por último, en una tercera aportación, concluir. Pues, ¿qué me pareció? ¿Qué es lo más relevante que pude encontrar? En fin, cambió mi perspectiva, él la reforzó, me dio nuevos elementos de análisis. En fin, lo que ustedes hayan concluido del foro siempre es lo más interesante. Aunque comentaba, igual si la quieren ocupar para retroalimentar a otro compañero, también es válido. Nos dice que deben de ser asertivas, es decir, ser propositivas, tratar de aportar, que sean coherentes, o sea, es decir, que no se salgan del tema, que si estamos hablando de contabilidad, no se desvíen a política o no se desvíen a física o a química, siempre es importante. En ocasiones, pues un tema nos puede llevar a otro y muy fácilmente nos podríamos desviar. Tengan en cuenta eso que es muy importante. De su respuesta a las preguntas detonadoras. Primera participación. Inviten a la reflexión con sus argumentos. Pongan algo polémico. Igual ustedes pueden poner ahí un texto, un párrafo donde inviten a hacer algo polémico en ese sentido. Es muy importante. Den apertura a nuevos comentarios con sus aportaciones interesantes. Estén sustentadas en fuentes de consulta confiables. Así que no cualquier fuente de consulta, no que lo leí en Miming Pingüín o que lo leí en la serie de Narcos o de La Reina del Sur. No, una fuente pues confiable en un noticiero, en una experiencia que ustedes, en un curso, en una videoconferencia que tuvieron, en un recurso digital, no lo sé, algo que sea confiable. Cuenten con buena redacción y ortografía, lo que ya mencionamos. Prohibir a los estudiantes retroalimentar con frases como estoy de acuerdo con X persona, me gusta lo que opinas, gracias por tus comentarios, etcétera. Bueno, era lo que ya comentaba, de hecho me adelantaba un poquito. Suelen darse mucho ese tipo de comentarios, bueno, no mucho, pero sí suelen ser, digamos, suelen ser constantes en algunos foros. Entonces, eso sí, traten de evitarlo porque pues no aportaría y no, pues no dejaría nada positivo o propositivo, no sería asertivo su participación. Bueno, pues esto sería en cuanto a los foros. También otros aspectos generales importantes en los medios de comunicación, que ya también comentaba. Tendemos básicamente dos. Uno que es sincrónico, es precisamente este caso, y otros que son asincrónicos. Los sincrónicos quiere decir que son de modo presencial, bueno, de modo en tiempo real, en tiempo real. Es decir, estamos conectados, ya sea en un chat, todos al mismo tiempo, o como en este caso, ya no tenemos chats en la plataforma, pero sí tenemos en Moodle, en esta ocasión,
esta videoconferencia, en donde podemos interactuar. Es muy importante en ocasiones para que ustedes puedan externar sus dudas, sus comentarios, sus quejas, incluso si algo no está funcionando bien, para poderlo corregir, ver el problema y poderlo corregir. También tenemos el modo asincrónico. Contrario al sincrónico, ese es un medio de comunicación que se da en diferentes tiempos. Yo entro al foro hoy, publico mi aportación y el día de mañana ustedes la ven temprano o en la tarde o en la noche. La vemos en diferentes tiempos. Nos estamos comunicando, nos estamos retroalimentando, pero no de manera sincrónica, es decir, de manera en tiempo real. Pero de cualquier forma es muy usada por nosotros en la plataforma y suele ser muy provechosa, de gran utilidad. Tenemos, por ejemplo, el correo institucional, que sería asincrónico. Tenemos el mensajero de la plataforma, que también es asincrónico, y todos los días prácticamente les mando algún mensaje. Tenemos el foro de dudas, que está en el foro de planeación académica. Voy a regresar para que lo vean. Está en el foro de planeación académica que cada unidad tiene. Ahí coloco un foro de dudas también, además de las instrucciones de las tareas, recomendaciones, ejemplos, etcétera. Está el foro de dudas, donde ustedes también pueden ingresar y poner duda de cualquier tipo, de alguna instrucción de la tarea, de algún problema técnico, de algún recurso digital que alguna parte no se entiende muy bien. Todo podemos poner ahí. De cada unidad, como comentaba, unidad hay uno. También tenemos como aspecto general el número de entregas de cada una de las actividades individuales. Constan de un solo intento, excepto las evidencias de aprendizaje. Todas las demás solamente las podrán realizar en una sola ocasión. En cambio, las evidencias de aprendizaje tendrían 2 intentos. Para poder realizar un segundo intento, tienen que solicitarle al docente que se los habilite, porque no está por default habilitado en la plataforma. En caso, por ejemplo, que un alumno reciba su calificación de alguna evidencia de aprendizaje y no haya sido muy buena su calificación y quiera mejorarla, y si tiene tiempo, recuerden que los tiempos son muy importantes, por eso traten de ir al corriente en sus actividades en cuanto a tiempos. Incluso si pueden adelantar un poquito, sería excelente, porque eso les daría oportunidad de presentar un segundo intento. Pasada la fecha límite del cierre de cada unidad, pues ya no tendrían esa oportunidad. Así que tendrían hasta 2 intentos en las evidencias. Recuerden, el segundo es a petición. Tendría que contactar al profesor, ya sea por el correo institucional o por el mensajero de plataforma, pero que el profesor les habilite ese segundo intento, en las evidencias únicamente. Recuerden usar los manuales de usuario para el uso de la plataforma. Pues tenemos ciertas características técnicas que tenemos que saber emplear para no tener problemas dentro de la plataforma. Habrá materiales adicionales de estudio para la realización de las actividades, como ejemplos, tutoriales, recursos, lo que nosotros como docentes les estamos proporcionando y que también, me regreso nuevamente, están publicados en el foro de planeación didáctica de cada unidad. Cada unidad, unidad 2, unidad 3, unidad 1, tiene su propio foro de planeación didáctica y ahí es muy importante que revisen esas instrucciones, recomendaciones, ejemplos, material adicional que les van a ser de gran utilidad para realizar todas sus tareas de la mejor manera posible. Continuando con los aspectos generales, también decimos que es importante que consulten constantemente el calendario de actividades, lo que ya también recomendaba hace un ratito, para que ustedes siempre tengan presente las fechas de vencimiento y sobre todo no se les pase la fecha del cierre de la unidad, porque después de esa fecha ya ninguna actividad de esa unidad se podría calificar. Se puede retroalimentar, pero no calificar. Entonces perderían esa puntuación. Las sanciones por plagio de información. ¿Qué sería? ¿Cómo se sancionaría si plagian alguna tarea? No se contará la actividad para calificación. Se les pondría 0 y perderían la oportunidad de obtener una calificación en dicha actividad. La escala de evaluación de nuestro curso. Aquí vemos la escala general de nuestro curso. La primera unidad vale solamente el 25%. Es la que menos vale. La unidad 2 vale el 35%. La unidad 3 vale el 30%. Sumando las 3 unidades tendríamos una calificación de 100. Así que, bueno, pues tomen en cuenta cada unidad las actividades que se ponderan para ir alcanzando estos porcentajes por unidad. Estos porcentajes hasta alcanzar el total de nuestro curso.
El artículo 40 que ya les comentaba, que también es muy importante por las fechas, perdón, nos dice, por otra parte, les comento que tendrán hasta el 6 de octubre. Ahorita estamos a 4 de octubre, todavía están a tiempo, para que puedan subir sus actividades a la plataforma y que no se les aplique la baja, de acuerdo al artículo 40 del reglamento. Que estas bajas, si ustedes no subieran ninguna actividad en la plataforma, es decir, no participaran en foros, no subieran alguna tarea, con una participación, con una tarea que suban, con un examen que hagan, que ahorita en nuestra unidad 1 no hay exámenes, no hay test, no hay actividades automatizadas, pero si lo hubiera, pues también podría servir el foro, alguna tarea, tienen que hacer, tomar, digamos, tomar acción, tener presencia en la plataforma. Si no la tuvieran, el día 8 de octubre causarían baja, ya no estarían en la forma. Y ustedes, bueno, aquí pueden ver aquí el extracto del artículo 40 mencionado. Déjenme leérselos para que ustedes vean de lo que estamos comentando. El artículo 40 dice que el estudiante causará baja en cualquiera de las asignaturas o módulos en los que esté inscrito, cuando no exista evidencia de actividades académicas, como lo que ya les comentaba. Entreguen tareas, participen en foros, a un archivo enviado, por ejemplo, en las bases de datos, participación en las actividades colaborativas, entre otras, realizadas en la plataforma electrónica durante un periodo de 21 días naturales, así que ese periodo vencería el 6 de octubre. Naturales que iniciaron el curso el 16 de septiembre, más 20 días sería 6 de octubre. Por lo tanto, el 6 es la fecha límite. 20 días naturales consecutivos contados a partir del inicio del bloque, por lo que en su historial académico se registraría como no presentó la asignatura o módulos en las que hayan causado baja. Esta disposición aplicará una sola vez por asignatura o módulo del mapa curricular. Ok, pues vean, ahí está lo que hemos comentado, está nuestro fundamento en el reglamento y entonces el 6 es la fecha límite y el 8, si no hubieran presentado alguna actividad, pues causarían baja. Las expectativas. Los mensajes que ustedes me manden, por medio, ya decíamos, del mensajero o por medio de los foros de dudas, por el correo institucional, tendré un plazo máximo de 24 horas en contestarles. Normalmente me tardo mucho menos. Ustedes se habrán dado cuenta que le doy mucha importancia a esta parte de la comunicación y entre más rápido para mí considero que es mejor y seguro para ustedes también. Las actividades también las calificaré en un lapso de 48 horas. Bueno, aquí sí, pues puede ser que sí ocupe 24 horas. Normalmente las califico en 24 horas o menos, pero en ocasiones, cuando se van llegando a las fechas límite, pues hay alumnos, o bueno, es una práctica habitual, que muchos alumnos entreguen todas el mero día. Es más, a las 11:55 están subiendo todavía muchas tareas. Entonces, en esos casos, pues sí, ya es poco factible que nos tardemos menos de 24 horas los docentes, porque llegan en bloque, en masa, y bueno, eso sí nos complica un poco en ese sentido, y ahí pues sí tendríamos que utilizar el término de 48 horas, pero nunca nos pasaremos de 48 horas. En mi caso, no será así. Los invito, por lo tanto, a formar un ambiente de confianza y compañerismo entre todos, que colaboremos, que nos apoyemos y podamos conseguir los objetivos de nuestro curso. Espero que el grupo tenga un aprendizaje significativo, es decir, que les sirva para su vida laboral y para su vida personal, utilizando las diversas herramientas de la plataforma y, como ya comentaba, trabajando en equipo para que el curso les sea de utilidad en su ámbito laboral y, como también ya decía, en su ámbito personal. Pues esto sería todo de momento. Recuerden que ya para las tareas, las primeras tareas de la unidad 1, bueno, para todas, mejor dicho, ya he colocado instrucciones, ejemplos, recursos adicionales, algunas especificaciones en ese foro de planeación didáctica. Muy importante que lo revisen para que no tengan contratiempos en esas actividades de esta primera unidad. Pues bueno, con esta frase me despido, que dice que el hombre que se prepara tiene media valla ganada. Yo creo que un poco más, pero bueno, eso dice Miguel de Cervantes. Nada más, sería todo. Excelente inicio de curso y pues estoy a sus órdenes en la plataforma. Me pueden encontrar
y en las próximas videoconferencias que estaremos teniendo, unidad 2, unidad 3, también espero encontrarlos en ese espacio. O si no, que revisen las grabaciones que se estarán generando. Sería todo. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen inicio de curso y también un buen fin de semana. Hasta luego y buenas noches.